Hola hermanos, Dios les bendiga. Hola, pastor, ¿cómo está? Saludos. Bien, gracias a Dios, hermana. ¿Ustedes? Hola, Bien, también. pastor. Hola, hermano. Buenas noches. Bueno. Hola. Hola hermana Juliana. Hola, pastor. Vamos a comenzar en 2 minutos. Ahí deberíamos vernos nosotros. ¿Trabajando, chiquillos? Estamos comiendo. Están comiendo, miren, ve. Hola hermanos, hola pastor, ¿cómo están? Hola hermana, hermano. Hola Buenos días. hermanos, Bendiciones. ¿cómo están? Hola, hermana Corina. Hola, hermana Cori. Hola, hola. Y Hola a Andrea también está por todos, ahí. bendiciones. Acá la hermana Andrea. Aquí están todos. Ya, vamos a comenzar hermanos. Vamos a orar al Señor, pidiéndole que Él nos dirija el día de hoy en un estudio más de membresía. Hermano Víctor Insunza, si nos puede guiar en oración, por favor. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, Padre amado, vamos ante su presencia, Señor, para pedirle su guía, para pedirle su compañía, para pedirle que el Señor enseñe todo lo que tenemos que aprender en el día de hoy, Señor. Usa a nuestro pastor Gabriel, Señor, para la enseñanza, que por favor podamos ser edificados con su enseñanza. Y a cada uno de mis hermanos, Señor, a mí, que nos dé entendimiento, que nos dé claridad, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, para poder aprender todo esto que se va a hablar en el día de hoy, Señor. Gracias porque podemos estar juntos, a pesar de la distancia y la tecnología nos ayuda, mi Dios. Gracias por todos los medios que usted da, Señor, para que podamos comunicarnos, estar juntos y edificándonos como hermanos, Señor. Padre, bendiga a cada uno de mis hermanos, al pastor Gabriel, y todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya puedo prender la cámara. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con esta clase que hoy día es bastante simple, pero no menos importante. Tiene relación con la iglesia. Dijimos que las últimas 4 clases se iban a centrar en la iglesia. Entonces hoy vamos a, si bien la semana pasada explicamos un poco qué es la iglesia, la definimos un poco algunos conceptos bíblicamente, hoy día vamos a hablar de la membresía de la iglesia. Entender un poco por qué debemos ser miembros de una iglesia. ¿Acaso es una imposición de alguna denominación el hecho de ser miembros? ¿O es un orden bíblico? Lamentablemente hoy día vemos muchas iglesias sin una eclesiología sólida. Para nosotros, los que somos bautistas, valoramos mucho la eclesiología. Cuando hablamos de eclesiología, hablamos de la doctrina de la iglesia, de la importancia del orden que debe haber dentro de la iglesia. Y la Biblia señala un orden en cuanto a la membresía. No es que yo asisto nomás a una iglesia y inmediatamente, automáticamente soy miembro por el hecho de asistir, ¿me entiende? O a veces en algunas iglesias pasa que una persona lleva 1 o 2 cultos, inmediatamente se le da la oportunidad de predicar, de hacer algo, por el simple hecho de decir que es creyente. Entonces, es importante tener una eclesiología sólida y hacer las cosas en orden, para que el Señor sea glorificado. El Señor le dijo a los corintios, incluso cuando estaba hablando de los abusos en la iglesia de Corinto, acerca del don de lengua, de las profecías, que ellos abusaban de esos dones que el Señor había regalado, y el Señor les dice al final de esos capítulos que todo se haga decentemente y con orden. Cuando él establece Pablo el orden en que debían hacerse las cosas, él le dice al final todo debe hacerse decentemente y con orden. Y así debe ser en la iglesia. Todo se debe hacer con honestidad, con decencia, con orden dentro de la congregación. Entonces, aún la membresía de la iglesia debe ser ordenada. Entonces, ¿cuáles son los
propósito de esta clase, el objetivo de esta clase? Entender la importancia de la membresía de la iglesia. Entender las responsabilidades y deberes de los miembros de la iglesia. Hay responsabilidades, deberes y privilegios que tiene una persona que es miembro. Responsabilidades y deberes de la congregación. La base bíblica para la membresía, porque algunos dicen, ¿dónde aparece en la escritura que debemos ser miembros? Y es verdad, no hay ningún versículo que diga debe ser miembro de la iglesia. Solamente versículos que lo infieren, pero lo infieren de manera clara, se revela de manera clara en las escrituras la membresía de la iglesia. Entonces Mateo capítulo 18 va a ser nuestro texto de la clase, uno de los textos centrales de la clase, en el versículo 15 al 20, donde habla de la disciplina de la iglesia. Y dice el Señor Jesús ahí, en Mateo capítulo 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces, este texto nos habla acerca de la disciplina de la iglesia. O sea, si hay problemas entre 2 hermanos, aquí están los pasos bíblicos de cómo las cosas se deben hacer de manera correcta. Ahora, son 2 hermanos que están teniendo relación, 2 hermanos que están siendo parte de la misma congregación. No está hablando de la iglesia en el aspecto universal, como hablamos la semana pasada, sino en el aspecto local. Porque dice que si no te oyere, cuando tú hables con él, toma 1 o 2. ¿Quiénes son esos 1 o 2? Miembros de la iglesia. Personas que participan en la misma congregación, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Pero si no los oyere, entonces llévalo a la iglesia. No está hablando del concepto invisible de la iglesia universal, sino el concepto local. Llévalo a tu iglesia, a la iglesia a la cual pertenecen. Y si no oyera a la iglesia, o sea, si ni aún la iglesia son personas que están llamando a ese hermano al arrepentimiento por su pecado, entonces tenle por gentil o publicano. O sea, la iglesia le tiene por un no convertido, le disciplina y le saca de su membresía. Tiene por una persona no transformada por el evangelio. Entonces, y luego en el verso 18, el Señor dice que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, en el contexto de la iglesia, eso está diciendo, la iglesia tiene la autoridad para atar cosas en la tierra que serán atadas en el cielo, y para desatar cosas en la tierra, las cuales serán desatadas en el cielo. O sea, la iglesia es la representante del reino de Dios en la tierra, la embajada del reino de Dios en la tierra, por lo tanto, la iglesia tiene la autoridad para atar y desatar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando la iglesia ve que, en este caso está hablando de la disciplina, toma un miembro que está siendo disciplinado, que no oye a la iglesia, cuando toma la decisión de tenerle por gentil o publicano, de sacarle de la membresía por sus frutos, entonces la iglesia está desatando en el cielo. Está diciendo, él no está viviendo como un creyente, él no se está comportando como un hijo de Dios. Por lo tanto, le tenemos fuera de la iglesia porque sus frutos, no podemos juzgar el corazón, Dios solamente lo sabe, pero en este momento sus frutos están diciendo que esa persona no es un creyente. No hay frutos de arrepentimiento. Cuando la iglesia, y va a pasar cuando ustedes sean recibidos como miembros, los que no lo son, pasen a la membresía de la iglesia cuando tome la decisión va a atar en el cielo que estos hermanos, por su testimonio, por su testimonio de fe en Jesucristo, estos son parte del reino de Dios. Entonces los recibe como miembros de la iglesia, como miembros de la embajada del reino. Entonces esa autoridad Dios le ha dado a la iglesia, de atar y desatar, de tomar decisiones que son atadas en el cielo, que se corroboran, ¿cierto?, en el cielo, porque
porque la iglesia es la embajada de Dios en la tierra. Por eso la importancia de la iglesia. Por eso que no hay un cristianismo individual, hermanos. El cristianismo es colectivo. El cristianismo es dentro de una iglesia local. No se concibe en la Biblia la vida cristiana sin la iglesia, sin la vida de la iglesia. Entonces, necesitamos, ¿cierto?, la iglesia del Señor. Es importante la iglesia del Señor. Porque Cristo la ganó por su propia sangre y nos salvó para hacernos parte de esta preciosa organización que Él creó, ¿cierto?, en la eternidad, que es la iglesia de Jesucristo. Entonces, hermanos, debemos valorar la iglesia, debemos amar la iglesia, porque es la esposa de Cristo. ¿Qué es la iglesia local? Un pequeño recordatorio. Es la institución que Jesús creó y autorizó para proclamar el evangelio del reino, para afirmar a los que profesan el evangelio, para supervisar su crecimiento y para exponer a los impostores. Todo esto significa que no nos unimos a las iglesias como nos unimos a los clubes, sino que nos sometemos a ellas. La iglesia no es un club social, es mucho más que eso. Denme un segundo, hermanos. Entonces, uno de los argumentos de los que cuestionan la membresía y compromiso a una iglesia local es la falta de evidencia bíblica para ello. O sea, ellos dicen, en la Biblia no hay evidencia de que debemos ser miembros de una iglesia. No hay ningún pasaje que me mande a ser miembro. Y como decía, no hay un versículo donde encontremos un imperativo, donde diga ser miembro de una iglesia. Pero sí encontramos que se infieren muchos textos de la Escritura y vamos a ver algunos de ellos. Entonces, por ejemplo, no necesitamos un verso que nos diga claramente Dios es trino. Pero sí tenemos la evidencia bíblica de que Dios es trino. Porque juntamos muchos pasajes de la Escritura que nos señalan que dice que Dios es uno. ¿Cierto? No, la Biblia no dice que Dios es tres dioses. En muchos pasajes de la Biblia que dice Dios es uno. Que es un solo Dios. Por ejemplo, Timoteo, que dice que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Pero cuando vemos a la persona del Padre, vemos que es Dios. Cuando vemos individualmente a la persona del Hijo, vemos que se revela como Dios. Cuando vemos a la persona del Espíritu Santo, también se revela como un ser personal y como Dios. Por lo tanto, a la luz de toda la Escritura, llegamos a la conclusión de que Dios es uno, pero es tres personas a la vez. Entonces, se infiere en la Escritura, en muchos pasajes, y nadie duda de eso. Se deduce en la palabra del Señor. También la membresía de la iglesia, ¿no? Se muestra claramente en la palabra del Señor a través de muchos pasajes que infieren la membresía. Entonces vamos a ver eso, cómo está implícita en muchos textos bíblicos el hecho de ser parte de una iglesia local, de tener relación con los creyentes dentro de la iglesia local, de relación con nuestros hermanos en Cristo, los cuales el Señor ganó con su propia sangre. Hermanos, es por eso que es importante cuidar las relaciones dentro de las iglesias. Por ejemplo, la paz, el amor, el amar a nuestros hermanos, el cuidarlos, el no murmurar en contra de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque son gente por la cual Cristo murió. Cristo pagó el precio en la cruz por ellos. Por lo tanto, debemos cuidar nuestras palabras, ¿cierto? Y referirnos con amor a cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Amar la iglesia. Amar la iglesia significa amar a cada uno de nuestros hermanos, sin excepción. Entendiendo que todos somos diferentes, que tenemos diferentes costumbres, diferentes crianzas, diferentes personalidades, diferentes temperamentos, ¿cierto? Y que muchas veces vamos a tener diferencias, muchas veces nos vamos a relacionar y vamos a ver nuestros errores, nuestros pecados, pero sabemos que por cada uno de ellos Cristo pagó el precio en la cruz y Él nos manda a amarnos unos a otros, a pesar de, sabiendo que nosotros también tenemos pecados, ¿cierto? Y cosas que no agradan a veces a nuestros hermanos, actitudes que no agradan a nuestros hermanos. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia comienza a funcionar, como lo dijimos la clase pasada, no se concibe la vida cristiana, la vida de cada creyente ahí, sin la iglesia local, sin un compromiso dentro de la iglesia. Por eso que yo no puedo, un creyente transformado por el Evangelio, no puede ir simplemente a la iglesia a la visita, escucha, se va. Sino que un creyente que ha sido transformado por el Señor, que ama la iglesia local, va a estar siempre queriendo servir, queriendo hacer algo por Cristo.
porque sabe que al servir a sus hermanos está sirviendo al Señor. Eso dice la Escritura. Dice que debemos eh, recordarnos de que el trabajo en el Señor no es en vano, de que Dios no es injusto, dice Hebreos, para olvidar la labor que nosotros habemos hecho, o le dice a los hebreos que ustedes han hecho por los santos. Le dice que has hecho hacia mi nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, Dios está diciendo que ustedes me sirven a mí, le dijo a los hebreos, cuando sirven a los santos. O sea, cuando yo sirvo a mi hermano en Cristo, cuando yo amo a mi hermano, cuando yo hago algo por mi hermano, entonces yo estoy sirviendo a Dios. Estoy haciéndolo por el Señor. Jesús mismo lo dijo en los evangelios: si alguien le da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, a mí me lo diste. Entonces debemos servir a nuestros hermanos como sirviendo al Señor. Hacer todo para la gloria de Dios. Entonces, cuando usted sirva a su hermano, cuando usted converse con su hermano, bueno, hágalo para la gloria de Dios, sabiendo que está glorificando a Dios en esas cosas que hace. Jonathan Leeman, un escritor de 9 marcas que tiene relación con la iglesia, dice: una vez que has escogido a Cristo, también debes escoger a su familia. O sea, no puedes escoger a Cristo, pero a su familia no. Debes escoger a su familia también, debes tener relación con su familia, y esa familia de Cristo es la iglesia. Entonces, una vez que tú escoges a Cristo, también escoges tener relación con la familia de Cristo. No es que yo creo en Dios a mi manera, pero no la iglesia. No, entonces no has creído verdaderamente. No has tenido una experiencia verdadera con el Señor y una transformación real, porque el que escoge a Cristo debe escoger también a su familia. Entonces, ¿es la membresía un concepto bíblico? ¿Aparece en la Escritura implícita la membresía de la iglesia? Por supuesto, en muchos ejemplos. Por ejemplo, vamos a 1 Timoteo capítulo 5. No es necesario que en cada caso la Biblia nos diga debes hacer esto, sino que debemos sacar los principios y las implicancias, ¿cierto? Y las inferencias que hay en la Escritura de muchos temas. Por ejemplo, la Biblia en el Nuevo Testamento no nos dice, nos da un mandato a congrégate el día domingo. Pero si analizamos la iglesia primitiva, se congregaba cada día del Señor, cada domingo. El día domingo es el día del Señor, donde la iglesia se reúne para adorar y servir a Dios colectivamente. Si bien todos los días son del Señor, el domingo es un día especial del Señor, donde se guarda el principio del reposo del Génesis o de los 10 mandamientos, para la iglesia reunirse con un propósito, ¿cierto? Que es adorar a Dios juntos. ¿Por qué no nos juntamos el sábado, el miércoles, el jueves? No, el domingo es el día que Dios estableció en su palabra, porque es el día que Jesús resucitó de entre los muertos. En el Antiguo Testamento era el sábado. El sábado significaba el reposo de la primera creación, ¿cierto? En la creación Dios reposó de sus obras, pero en el nuevo pacto, eso era en el antiguo pacto, en el nuevo pacto Jesús establece el principio, sigue con el principio del reposo, pero Él establece el domingo como el día de adoración, como el día del reposo cristiano, que representa la nueva creación en Cristo. El primer día representaba la primera creación, la creación física, y el domingo representa la nueva creación. ¿Alguien está levantando la mano? Hermana Alejandra. Buenas noches, pastor. Buenas Buenas noches, noches. hermano. Pastor, una consulta. ¿Qué pasa con los adventistas? Porque para ellos es el sábado, no el domingo. Entonces ellos se basan en lo que es el Antiguo Testamento. Exactamente. Los adventistas, bueno, guardan muchas leyes judías, ¿cierto? Hay muchas cosas del Antiguo Testamento que la mayoría de ellas se cumple en Cristo. Aún el reposo cristiano se cumple en Cristo, el sábado se cumple en Cristo. Cristo es nuestro reposo. Y Cristo cambia el día en el Nuevo Testamento, lo establece y la iglesia comienza a reunirse el primer día del Señor. Ahora, entendemos que los adventistas no son cristianos, o sea, ellos son una secta, ¿cierto? Que tiene muchas doctrinas falsas y una de ellas también es la rigidez en querer cumplir la ley ritual, ¿cierto? La ley ceremonial del Antiguo Testamento, que todo eso apunta y se cumple en Cristo.
Entonces no tiene un cumplimiento para nosotros hoy. No es que debemos guardarla nosotros hoy, ni privarnos de los alimentos que los judíos se privaban, o hacer los sacrificios que los judíos hacían, sino que todo eso entendemos que apuntaba a un cumplimiento futuro en Cristo. Por lo tanto, hoy día nosotros no lo guardamos de esa forma. Eso en cuanto a los adventistas. Bueno, de hecho ellos dicen que, entendiendo muy mal muchas cosas, dicen que la marca de la bestia es que te congregues el día domingo. Muchas iglesias adventistas. Entonces eso, totalmente un error garrafal. Pastor, perdón que lo interrumpa de nuevo. ¿Por qué la pregunta? Porque mis dos hijos están en el colegio adventista y de hecho, sobre todo con la pequeña, me han pasado situaciones en que, claro, los adventistas enseñan cosas, ella queda como con la duda y yo después tengo que explicarle en base, porque obviamente es una secta, porque a ellos como que motivan a los niños a que se bauticen. Y yo tengo que explicar, yo en muchas ocasiones tuve que explicarle a la Catalina que para poder bautizarse, primero uno tiene que tener un conocimiento de lo que significa el bautismo, y entre todas las cosas. Entonces, a medida que las cosas que les enseñan a ellos, uno tiene que tratar de sujetarse, por eso, tener un conocimiento de la palabra para poder explicarle a los hijos. Sí, hermana, sí. Bueno, yo no sé si son obligatorias todas esas clases cuando estudian. Sé que hay otros también que estudian en la universidad o colegio adventista, pero no sé si son obligatorias que ellos tengan que estar ahí. Pero si es así, hay que filtrar. O sea, filtrar y enseñarles lo correcto a la luz de la Escritura. Entendiendo que ellos enseñan muchas cosas erradas, lamentablemente. Y a veces se basan mucho en versículos de la palabra de Dios, pero aislados, ¿cierto? Y fuera de contexto. Entonces, nosotros entendemos que todas las leyes, habían tres tipos de leyes, yendo a eso un poco, tres tipos de leyes en el Antiguo Testamento, las leyes civiles, ceremoniales y morales. Así se divide la ley en el Antiguo Testamento. Está la ley civil, que eran las leyes dadas a la nación de Israel. Israel era una teocracia, era gobernada por el Señor hasta que tuvieron rey, ¿cierto? Y se volvieron una monarquía. Pero en la teocracia, Dios gobernaba a la nación, entonces le da leyes para que ellos se rijan como nación y pudieran ser una nación pura y santa como Dios quería, para que de esa nación, de esa descendencia, viniera Cristo, porque esa era la promesa. Ahí estaba el cumplimiento. El propósito era que a través de los judíos viniera Cristo, de ese linaje viniera el Señor. Entonces nosotros no tenemos que seguir las leyes cívicas de Israel, porque eran para una nación. ¿Entiendes? Así como nosotros no debemos seguir la ley de Estados Unidos porque ellos tienen la ley para su nación, bueno, nosotros la tenemos como chilenos para nuestra nación. Entonces las leyes cívicas eran para la nación de Israel. Estaban las leyes ceremoniales, que tenían que ver con todos los rituales religiosos, cómo se regía la adoración, ¿cierto? En Israel. Y sabemos que todo eso se cumple en Cristo. Colosenses dice que todo era sombra de lo que había de venir. Todo eso se cumple en nuestro Señor Jesucristo porque Él es el sacerdote, Él es el sacrificio perfecto. Hoy no tenemos que ofrecer sacrificio ni nada de eso, porque el Señor es el sacrificio perfecto, el Cordero inmolado por nosotros una vez y para siempre, para el perdón de nuestros pecados. O sea, toda esa ley se cumple en Cristo. En cambio, la ley moral, que se resume en los 10 mandamientos, es lo que establece qué le agrada o le desagrada a Dios en cuanto a cómo nosotros debemos vivir. Y eso sí rige el día de hoy. Nosotros seguimos rigiéndonos por los 10 mandamientos. Y son mandamientos para todos los hombres, para la creación en general, porque se establecen no solamente en el Sinaí, en la ley, sino desde antes. De hecho, cuando la Biblia dice, cita en los 10 mandamientos en Éxodo 20, acuérdate del día de reposo para santificarlo, el Señor dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, ese día lo estableció no en la ley, sino en la creación. Es una ley moral que Dios dio para que el hombre la cumpliera. Entonces los 10 mandamientos nosotros debemos seguir cumpliendo. El Señor Jesucristo mismo explicó los 10 mandamientos y le dio el sentido espiritual cuando le dice, oíste que fue dicho. Cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, está refiriéndose a la interpretación oral que le daban los judíos a la ley. Cómo ellos entendían los mandamientos. Entonces, como tu padre te dijo, o los padres anteriores le dijeron a ustedes, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero Jesús dijo, mas yo os digo, o sea, este es el verdadero, no es que Jesús está dando una nueva ley, sino que Jesús dice, este es el verdadero sentido de la ley. Esto quiso decir Dios cuando dio los 10 mandamientos. Cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón.
O sea, no te preocupes solamente por lo externo y por los actos, sino preocúpate por lo interno, porque esos mandamientos apuntan al corazón. ¿Entiendes? Y esa ley moral sigue vigente hoy y debemos seguir cumpliéndola. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y debemos guardar los mandamientos. Y pronto en la iglesia vamos a dar una serie acerca de los 10 mandamientos y la importancia de ellos para el cristiano el día de hoy también. Eso, hermanas, pero eso es otro tema. Pero espero responder su pregunta. Primera Timoteo, entonces, capítulo 5, estamos hablando de la membresía de la iglesia, nos habla de que había una lista de viudas dentro de la iglesia. Dice, versículo 3 del capítulo 5, Primera Timoteo, capítulo 5, verso 3, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha creado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Pastor, ¿Sí? hola pastor, la hermana Marce por acá. La consulta es la siguiente, ¿por qué dice la palabra en ese pasaje que acaba de leer las que verdaderamente son viudas? Porque se supone que ser viuda sería que se le murió el marido. Sí. Entonces, Bueno, creo yo que tiene que ver con que no esté viviendo en concubinato, ¿cierto? No tenga una relación extramarital o esté pensando en eso, sino por eso pone una edad, ¿cierto? Entendiendo que a cierta edad ya no se volverían a casar y justamente necesitarían del apoyo de la iglesia para su sustento. Entonces creo yo que tiene que ver con eso. ya, correcto. Entonces lo que se hace en 1 Timoteo, ¿sí? Y en el caso que menciona ahí a los hijos, se refiere a... Lo voy a explicar eso ahora. Ya, Ahora lo gracias. explico, ¿ya? Gracias. Entonces, en la iglesia debe ocuparse de las viudas. Eso dice la escritura, nos enseña. Si la iglesia tiene viudas que están desamparadas, que era lo común en los tiempos bíblicos, la iglesia debe ocuparse del sustento de ellos. Entonces, esto nos infiere ya una membresía de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay viudas, se hace una lista dentro de la iglesia. Pablo dice, debes enseñarlo dentro de la iglesia. Y la iglesia, los miembros, ¿cierto? Deben ocuparse de sostener a estas viudas que están desamparadas. Ahora, dice, si esta viuda debe tener cierta característica, una mujer piadosa, una mujer que haya vivido, ¿cierto? Bíblicamente dentro de su familia y que esté realmente desamparada, mayor de 60 años, y que la iglesia pueda hacerse cargo de ellas. Pero si esta viuda tiene hijos, o sea, tiene familiares, tiene familia, en este caso hijos especialmente, bueno, enseña que los hijos la sostengan, que eso debe ser lo correcto, para que no sea una carga económica de la iglesia, sino de sus hijos, porque eso es lo que enseña la escritura. Y ahí dice, porque si alguno, hablando en ese contexto de los hijos y las viudas, y obviamente aplica a todo contexto, pero si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo, porque aún los incrédulos hacen eso. Aún los incrédulos sostienen, ¿cierto? a sus madres desamparadas. Entonces, si alguno no lo hace, no está honrando a sus padres, por lo tanto es peor que un incrédulo y ha negado la fe, porque la fe nos enseña eso, la doctrina nos enseña eso, que debemos sostener a nuestros padres o honrar a los padres. Entonces, si ella tiene hijos, tiene familia, bueno, que ellos se ocupen. Pero si no, la iglesia debe ocuparse de ellos, que era el caso de muchas mujeres que estaban desamparadas y habían viudas dentro de la congregación. Entonces, eso nos infiere inmediatamente una membresía. Había una membresía de la iglesia, una iglesia que se preocupaba, viudas, ¿cierto? Con ciertas características que estaban dentro de la congregación. En 1 Corintios 5, espero ahí haber respondido su pregunta, hermana Marcia. 1 Corintios 5, hay un caso de inmoralidad juzgado. Recuerden que había un hijo que estaba en incesto, un caso de incesto, ¿cierto? Se estaba involucrando con la mujer de su padre.
Y el apóstol Pablo dice, ustedes no han hecho nada por eso. Ustedes lo han permitido. Entonces, saquen a ese perverso de entre ustedes, dice Pablo. Entonces, exclúyanlo. La iglesia, 2 miembros que estaban ahí cometiendo ese pecado, y la iglesia no había hecho nada. Sáquenlo de ahí. Se dan cuenta que la iglesia tenía poder para sacarlo de la membresía. En Hebreos 13 dice que debemos obedecer a vuestros pastores, cuales velan por vuestras almas. Entonces, ¿qué pastores? Bueno, los pastores de esa iglesia específicamente. Se da cuenta que hay una iglesia con una membresía y con pastores específicos. No es que todos los domingos venía un pastor distinto, sino que hay pastores o pastor que dirige esa congregación. En Gálatas 6:10 nos dice que debemos hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo podemos hacer bien a los de la familia de la fe si la persona pasa de iglesia en iglesia, tiene cada domingo, y no tiene una membresía definida, no está en un lugar definido? ¿A qué hermano sé que tengo que hacer bien? ¿A qué hermano sé que yo tengo que amar? Bueno, comenzando desde mi iglesia, desde la iglesia a la cual el Señor me ha puesto. Ahí debo hacer bien a los de la familia de la fe. En Filipenses 1:1 dice que la iglesia de Filipos se reunía con los obispos y diáconos. O sea, había miembros de la iglesia de Filipo, habían obispos, pastores, ¿cierto? Y diáconos. En Hebreos capítulo 10, vamos a leer los últimos dos. Colosenses 3:23, 3:12. Colosenses 3:12 al 17, que nos da a entender implícitamente la membresía de la iglesia. Miren cómo habla de la relación unos con otros. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea, vístanse ustedes dentro de la iglesia como escogidos de Dios, vivan como hijos de Dios, con todas estas virtudes cristianas que se desarrollan en el creyente que sirve a Dios, que honra a Dios. Luego dice, soportándoos unos a otros. ¿A quién voy a soportar? A mis hermanos de la iglesia. A veces nos vamos a tener que soportar también, hermano. No solamente amar y orar, sino que a veces vamos a ver nuestros errores y nos vamos a tener que soportar en amor. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. O sea, si vi algo malo en mi hermano o mi hermano vio algo en mí mal, bueno, a veces el amor cubrirá multitud de pecados, ¿cierto? El amor cubrirá todas las faltas. Como no es algo por lo cual tenga que conversar con mi hermano o llevarlo a la iglesia o algo tan grave, entonces el amor cubre la falta. Entiendo que mi hermano es pecador igual que yo, ¿cierto? Y a veces a lo mejor este día se levantó con el pie izquierdo nomás, y fue un día malo. Entonces lo vi reaccionar mal, ¿me entiendes? Pero fue una ocasión particular. Entonces el amor cubre multitud de pecados y voy a perdonar, voy a soportar. Hay cosas, obviamente, cuando son pecados que atentan gravemente contra la palabra del Señor, deben ser tratados. Y yo a lo mejor voy a tener que hablar con mi hermano. Porque fieles son las heridas del que ama, dice la Biblia. Pero importunos los besos del que aborrece. Entonces, y como dice la Biblia, si tu hermano pega contra ti, ve estando tú y él solos. Entonces a lo mejor voy a tener que hablar, hermano, eso no es correcto. Tenemos que conversar este tema. Pero nadie más se involucró, él y yo nomás. No que se enteró toda la iglesia primero y después supo el hermano, no. Estando tú y él solo. Y si te oyera, ganado tu hermano y ahí terminó, ahí quedó. Y se olvidó. Y gloria al Señor. Pero si no te oyere, ahí siguen los pasos bíblicos. Entonces, a veces debemos soportarnos, a veces debemos perdonarnos. Luego dice, verso 13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Wow, y eso nos deja una vara alta. ¿Qué debo perdonar? Bueno, todo. Porque así como Cristo nos perdonó, que Cristo me perdonó todo mis pecados, así también yo debo perdonar. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, la iglesia, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces se da cuenta cómo
da a entender implícitamente estos pasajes la membresía de la iglesia, cómo debemos soportarnos, amarnos, enseñarnos, cantar juntos, reunirnos, todo lo que se infiere aquí en estos textos. Entonces no podemos decir que la membresía de la iglesia no está en la Escritura, está ahí, en la relación que tienen los creyentes unos con otros. Y es lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 25, 24. Hebreos 10, 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿A quién yo debo considerar? A mis hermanos en Cristo. Y estimularnos juntamente con ellos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, debemos exhortarnos unos a otros, debemos congregarnos, debemos estimularnos. Y la Biblia habla muchísimo acerca de los unos a los otros. Entonces, hermanos, está implícita en la palabra de Dios la membresía en la iglesia. Y es importante porque la iglesia es vital para nuestro crecimiento. No solamente escuchar la palabra, hermanos, si no haríamos todas las reuniones así por Zoom. Hoy día con la tecnología. Sino también la comunión, la relación que debemos tener unos con otros es importante. Yo siempre motivo a los hermanos, invítense, compartan. No siempre tiene que estar el pastor para que los hermanos compartan. Invítense, hagan relación, porque eso ayuda a la iglesia. Eso ayuda al crecimiento, obviamente relación sana. Eso ayuda el compartir, el conocerse, porque me ayuda a ver las virtudes en mis hermanos. Me ayuda a aprender de ellos. Me ayuda, bueno, a veces de tanta relación, a ver también los defectos, a veces conversar, hermano, hay que mejorar esta, o ver mis propios errores, ¿cierto? A la luz de lo que veo en mis hermanos y así aprender. Entonces, hermanos, es importante la relación, el crecimiento, la comunión unos con otros. Y la iglesia debe perseverar en ello de manera sana, de manera bíblica. Muy bien, espero que estén claros hasta ahí. Si no, pueden hacer preguntas con libertad, ¿ya? Requisitos, responsabilidades y deberes de los miembros de la iglesia. La membresía en la iglesia comienza cuando uno se compromete a un cuerpo en particular. Uno no solamente asiste, sino que se compromete a servir, ¿cierto? Y a crecer y a someterse, ¿cierto? A la membresía de la iglesia. Eso debe ser un compromiso real, un compromiso vivo, porque debe ser un compromiso con el Señor, primeramente. Se compromete con el cuerpo de creyentes, se compromete con la iglesia, con los hermanos, pero primeramente se compromete con quien es la cabeza de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Entonces, ser miembro de la iglesia significa tener responsabilidades, tomar responsabilidades. Tenemos muchas obligaciones mutuas los unos con los otros. Y algunos dicen, a veces, no, yo no sirvo en la iglesia, no hago nada en la iglesia porque no participa, no pone la música, no toca un instrumento, no predica, no dirige. Eso no es todo. Porque a veces las iglesias son muy grandes y son 20 o 10 los que participan dentro de lo visible. Pero eso no es todo dentro de la iglesia. Cuando usted conversa con un hermano y usted lo aconseja bíblicamente, hablan de la palabra del Señor, se ayuda, eso es servir. Eso es la tarea que el Señor nos ha dejado y es mucho más importante quizás que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque la Biblia habla mucho acerca de los unos a los otros, de exhortarnos, de animarnos. Cuando usted da una palabra de aliento a un hermano que está triste, y quizás ni siquiera el pastor lo supo o el pastor ni siquiera lo vio porque como tiene que saludar a tanta gente, pero un hermano, amigo, lo conversó y lo animó y hermano, gloria al Señor por eso. Porque es edificante, ¿cierto? Porque saber que mis hermanos me están estimulando, me están ayudando a crecer. Yo como pastor de la iglesia soy constantemente alentado y a veces sin que los hermanos lo sepan, lo escucho nomás hablar y wow, mi corazón se alienta porque están llenos de la palabra, porque están motivados sirviendo al Señor. Y a veces uno está cansado y uno ve esa motivación y wow, y mi corazón se vuelve a alentar de ver a los hermanos motivados. Entonces, es importante el poder relacionarnos, el poder conversar de lo que el Señor hace en nuestra vida. Es increíble, increíble. Uno como pastor tiene el privilegio, por el llamado que el Señor le ha hecho, de ver
cómo los hermanos van creciendo a través del tiempo. A veces los hermanos dicen, no, yo no crecí mucho, no. No, pero uno va viendo, desde que llegó, analizando, y cómo van avanzando en la fe cristiana, cómo van creciendo, y es increíble la obra que Dios hace, hermano. Y se cumple el texto que dice, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y también pasa lo mismo en mí. La obra que Él comenzó la va a perfeccionar y en cada uno de nosotros. Porque todos somos ovejas del Señor. Y Cristo es el buen pastor quien dio su vida por las ovejas. Entonces, hermanos, el ser miembro de una iglesia tiene responsabilidades. Hay obligaciones mutuas. Hay pasajes bíblicos que nos hablan de esa reciprocidad que debemos tener. Amar los unos a los otros, servir unos a otros, exhortar unos a otros. Todo eso se entiende bajo la membresía de la iglesia. Es una responsabilidad que tenemos. Cuando yo me hago miembro de la iglesia, yo me hago responsable de mis hermanos, de supervisar sus vidas, de ayudarles. Y cada uno de nosotros. Recuerde que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No los líderes de la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? No ser regenerado, haber sido salvo. La iglesia no es un club social. No es que alguien quiere unirse a la iglesia, entonces pague la cuota de inscripción y se une a la membresía. No, hermano, no es un club social. No me uno por deseos de unirme, sino por ser regenerado. La iglesia lo que hace cuando recibe un miembro es reconocer a quienes han sido salvos. Como que decía hermano Alejandro también. O sea, no es llegar y bautizarse, bautizar a una persona como le enseñaron a su hija, sino que esa persona debe creer primero en el Evangelio, debe haber sido transformada para poder dar ese paso de obediencia que es el bautismo. Entonces debe ser regenerada. Primero, la iglesia debe ver que esa persona dio frutos de ser cristiano, que su hablar, su vida evidencia que es un creyente verdadero. Por lo tanto, no vamos a estar recibiendo a una persona que no es cristiana a la membresía, sino una persona que es creyente. Segundo requisito para la membresía, haberse bautizado, si que viene de otra iglesia, bíblicamente, haberlo hecho bíblicamente, o querer bautizarse en el caso de no ser miembro, o sea, de no haber sido bautizado. Un creyente que es salvado por la gracia del Señor, él quiere obedecer al Señor, por lo tanto, si no ha sido bautizado, la Biblia lo primero que le manda a hacer es bautizarse, bíblicamente. Pero como tenemos el caso de otros de hermanos que han venido de otras iglesias y que han vivido varios años de su vida cristiana y han sido bautizados correctamente, entonces en ese caso no es necesario bautizarlos, rebautizarles, sino recibirles por testimonio de fe. O sea, en base al testimonio de fe, creemos a lo que él está diciendo, que es un creyente, hemos visto esos frutos y también que ha sido bautizado correctamente, entonces le recibimos simplemente por testimonio sin la necesidad de ser bautizado. Tercero, mostrar evidencia o frutos de que ha sido transformado, lo que hablaba recién. Y mostrar un interés y amor hacia la iglesia de Cristo. O sea, realmente ese hermano quiere ser parte de la congregación. Entonces, esos son los requisitos básicos para la membresía, para aspirar a ser miembro. Deberes y responsabilidades de los miembros. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades con la iglesia? Un creyente en Cristo debe ser bautizado después de creer. En el caso, como dije, si es que no lo fuera ya. Debe acudir a la cena del Señor. O sea, debe tomar la cena del Señor. Es un privilegio y una responsabilidad a la vez. Es un privilegio sentarnos a la mesa del Señor para tener comunión con Él y ver el Evangelio de manera visible en la comunión de los santos. Pero también una responsabilidad hacerlo. Debe oír y leer la palabra del Señor. O sea, de pasar tiempo en comunión con Dios. Hay cosas que dentro de las responsabilidades no podemos supervisar. O sea, nosotros vamos a estar diciendo, hermano, leyó hoy día la palabra, leyó hoy día la Biblia. Pero son cosas que se esperan de un miembro de la iglesia. Que cada día tenga comunión con el Señor. Cada día esté orando, esté leyendo la Biblia. Debe congregarse. Ciertos requisitos mínimos si va a ser miembro. Si no va a congregarse, entonces no aspira a la membresía. ¿Para qué? De hecho, es responsabilidad o es un buen hábito de los miembros y de muchos miembros de la iglesia que cuando falten a la congregación avisen. ¿Por qué? Para que la iglesia esté orando.
Estoy orando por ellos para que Dios siga alentando su corazón, aún estando de casa, porque por A, B o C no pudo estar ese día. Entonces, es importante eso, la comunicación que debemos tener en la iglesia. Si los hermanos me comunican, yo comunico en el culto, hermano, hoy día no puedo venir. Hermano, oremos por ellos para que el Señor aliente su corazón con la palabra, a pesar de que no pueden estar en la comunión de los santos. Entonces, deben tener comunión mutua y estimularse al amor y a las buenas obras con otros creyentes. No es que el miembro llega 5 minutos después del culto y se va 5 minutos antes sin tener comunicación con nadie. Debe tener relación, debe procurar compartir con los hermanos, conocerlos. A veces la relación se cultiva con el tiempo, ¿cierto? Pero debo trabajar en ella, debo cultivarla. Evidenciar frutos de arrepentimiento. Vivir una vida transformada, eso quiere decir. Honrar a Dios con su vida, en todo lo que hace. No somos cristianos el domingo, somos cristianos todos los días de nuestra vida, en el trabajo, en la comunidad, en la familia. Debe tener un buen testimonio el creyente, de ser un cristiano. El cristianismo no es simplemente un estilo de vida, tenemos una vida en el Señor, un camino en el Señor. Los creyentes, cuando nos hacemos miembros de la iglesia, nos sometemos a la autoridad de la iglesia. Recuerden que la iglesia tiene la autoridad máxima en el ámbito espiritual. No es que tenemos que andar dando cuenta de todo lo que hacemos a la iglesia. No, la iglesia supervisa el área espiritual y la iglesia confía al supervisar el área espiritual que el creyente se está conduciendo como un cristiano en su vida diaria. Entonces, no es que la iglesia deba inmiscuirse en cada cosa de la vida, en las áreas privadas de la vida de los hermanos, no. La iglesia no está para eso, la iglesia está para supervisar lo espiritual. Aunque como iglesia compartimos cosas cotidianas, ¿cierto? Yo le decía a los hermanos el otro día, me veo más con mis hermanos en Cristo que con mi propia familia carnal, con mis propios hermanos. Yo amo mucho a mis hermanos, somos muy unidos, pero me veo un poco con ellos por la distancia. Cuando me fui a San Fernando como misionero ya me alejé muchísimo de mi familia, aunque procuraba viajar siempre, siempre voy a ver a mis padres, pero no estoy con ellos cada semana. En cambio, con mis hermanos me estoy relacionando cada semana, a veces varias veces en la semana, compartiendo. Entonces tenemos responsabilidades los unos con los otros y hablamos el mismo idioma. A veces nuestros familiares no son creyentes, no hablamos lo mismo, no compartimos las mismas cosas, pero con nuestros hermanos sí. Somos hijos del mismo Padre, somos la familia de la fe. Entonces, estos deberes son asistir regularmente en el Día del Señor y en las reuniones que en la semana a veces se convoquen. Tenemos estudios de la confesión, bueno, algunos no pueden ir por trabajo, a veces, y eso es muy entendible, pero por lo menos en el Día del Señor debe el creyente congregarse, debe cuidar el testimonio de la iglesia, cuidar y amar a sus hermanos en Cristo. Hoy los miembros representan a la iglesia, entonces cuando y ha pasado, ¿cierto? Cuando creyentes no se comportan bíblicamente, no andan con buen testimonio, la gente que dice, oye, se va a la iglesia tanto. Entonces se destroza el testimonio de la iglesia. Debemos cuidar el testimonio de nuestra iglesia. Someterse al liderazgo y autoridad de la iglesia. La iglesia tiene oficiales. ¿Cierto? Obviamente, mientras ellos se sometan a la escritura. Siempre la autoridad tiene autoridad hasta que transgrede los principios bíblicos. Esa es la base bíblica, ¿cierto? La Biblia dice que debemos someternos, por ejemplo, a autoridades civiles. Pero ¿hasta cuándo debemos, hasta dónde llega el punto del sometimiento? Hasta que ellos nos hacen transgredir los principios bíblicos. Si a mí me dice la autoridad, usted no debe congregarse más, yo le voy a decir no, porque yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Entonces hay una autoridad mayor que es Dios. Lo mismo pasa con los pastores. A veces la iglesia le dan obediencia ciega a los pastores, aunque ellos transgredan los principios bíblicos. No, los pastores tienen autoridad hasta que ellos, ¿cierto?, enseñan la palabra de Dios, lo que le da la escritura. Pero más allá no. Si ellos hacen transgredir los principios bíblicos o ellos mismos transgreden los principios bíblicos, entonces ya la autoridad mayor es Dios, no los pastores. Buscar la paz y la unidad de la iglesia. Eso debe ser un propósito también. Siempre guardar la unidad del espíritu. Rendirnos cuentas. ¿Qué significa eso? Hermano, no te vi el domingo, ¿cómo estás? Nos echamos de menos, ¿todo bien? O cuando veo algo malo, hermano, cuidado con eso. Esa palabra no es correcta, esa actitud. ¿Entiendes? Eso es rendirnos cuenta, ayudarnos a ser más como Cristo. Procurar que el mensaje del Evangelio sea predicado.
Eso es importante. Ese es el propósito de la iglesia, predicar el Evangelio, hablar de Cristo. Debemos dar por hecho que los creyentes están hablando de Cristo en su entorno, en su trabajo, en su familia. A veces pensamos que hoy por construcción no hemos podido salir tanto a evangelizar como iglesia, lo hacíamos el día sábado, pero tenemos que retomarlo. Pero eso no significa que la iglesia no esté evangelizando. Cuando usted habla de Cristo, las personas, la iglesia está evangelizando, está predicando. Cuando usted invita a la iglesia a escuchar el Evangelio, la iglesia está evangelizando. Entonces a veces se malentiende que se evangeliza cuando la iglesia se reúne el sábado. Y no es así, la iglesia debe estar evangelizando cada día. Es nuestra responsabilidad hablar de Cristo. Bueno, y contribuir con el sostenimiento de la iglesia también, que eso es lo que hacemos siempre de ofrendar para que la iglesia cumpla con su gasto, con su sostenimiento. Los creyentes, cuando nos hacemos miembros de la iglesia, no, está copiada, ¿cierto? Muy bien. Hechos capítulo 2, verso 41. Texto clave para hablar de la iglesia y de su membresía. Dice, en el comienzo de la iglesia, en el día de Pentecostés, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, note, primero creen y luego se bautizan. Ese es el procedimiento bíblico. No es que me bautizo y después creo. No, una persona para ser bautizado, para ser miembro de la iglesia, debe haber recibido la palabra, debe haber creído. El bautismo añade inmediatamente a la membresía de la iglesia. ¿Por qué? El texto mismo lo dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. Creyeron, se bautizaron y el bautismo los añadió a la membresía de la iglesia. ¿Y luego qué hacían? Perseveraban, permanecían, eran constantes en permanecer en la doctrina de los apóstoles. Eso es la palabra. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. Esa es una característica de la iglesia, estar juntos, unidos. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, a tal punto llegó el desprendimiento que si había hermanos necesidad, bueno, ellos cubrían esas necesidades. Pero lo más importante, verso 46, perseveraban juntos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermano, eso debemos procurar en nuestra iglesia. Que estemos juntos con alegría y sencillez de corazón. Oye, este me miró feo. No, este que aquí, este hermano acá. Hermano, eso es terrible, eso es un cáncer para la iglesia. Cuando hay chismes, cuando hay problemas, dificultades, deben tratarse inmediatamente porque eso es dañino para la congregación. La iglesia debe estar unida. La iglesia debe compartir con alegría y sencillez de corazón entre los hermanos. Si uno se goza, bueno, todos nos gozamos con él, no que este otro sintió envidia. Si uno está triste, bueno, todos nos entristecimos con él. Y eso debe ser lo que debemos ver, ¿cierto?, en la iglesia local. Una unión sana entre los hermanos. No es que no van a haber pecados, problemas en medio, porque somos pecadores. Y es normal, pero debemos tratarlo bíblicamente. La Biblia nos dice cómo debemos tratar esas cosas, para que no se contamine la iglesia. Entonces compartían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, propósito principal, honrar a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor seguía haciendo su obra, cumpliendo sus propósitos con la iglesia, añadiendo los que han de ser salvos. La vida y la autoridad de la iglesia local moldea la vida de sus miembros y la dirige. No existe el cristianismo aislado individual. O sea, la responsabilidad de la iglesia es que a través de su vida, ¿cierto?, moldea la vida de los miembros. A través de la predicación de la palabra, a través de todo lo que hace la iglesia, va moldeando la vida de los santos. Por eso que si estamos fuera de la iglesia, probablemente estamos en pecado, ¿cierto?, manifestándose cosas malas en nuestra vida. Pero cuando estamos en la iglesia nos vamos dando cuenta, estamos siendo expuestos a la palabra, estamos siendo expuestos a la comunión y eso nos va moldeando, nos va ayudando a ser más como Cristo.
Entonces, quien quiera que sea miembro de la iglesia debe, como dije hace un rato, declarar arrepentimiento hacia Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro arrepentimiento y fe, eso es lo que se pide de un creyente, eso lo hace creyente, arrepentimiento y fe. O sea, que crea en Jesús, mostrar una vida transformada. El tiempo que nos tomamos de 3, 4 meses, 5 meses para analizar la vida como lo estamos haciendo ahora, es para discipular, y justamente ustedes han evidenciado ser creyentes. O sea, lo que están mostrando es que lo que vemos en su vida es la vida de un creyente. Entonces, la iglesia no va a tener dudas luego para recibirles como miembros. No es que les recibimos el primer domingo que llegaron y luego, y si muestran que no vivían como un creyente verdadero. Entonces, estamos diciendo que estamos añadiendo personas no creyentes a la congregación. Entonces, ese tiempo que nos tomamos es para justamente mirar que un hermano se comporte como un creyente. Ser bautizado por inmersión. Nosotros creemos, somos bautistas, ¿cierto? Creemos en el credo bautismo, no en el paido bautismo. El paido bautismo es el bautismo de infantes, de niños. Creemos en el credo bautismo por inmersión. O sea, una persona tiene que creer primero para poder ser bautizado y debe ser sumergido todo el cuerpo porque representa la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y expresar acuerdo sustancial con la confesión de fe de esta iglesia. O sea, nosotros tenemos una creencia, somos bautistas por denominación, abrazamos la Confesión de Londres de 1689 como nuestra confesión sustancial. Obviamente la Biblia es nuestra autoridad final, pero creemos que esa confesión resume lo que la Escritura dice, las doctrinas esenciales que la Escritura enseña. Por eso es que la adoptamos como confesión de fe, como declaración doctrinal. Entonces un miembro debe estar de acuerdo con lo que nosotros creemos, porque si no está de acuerdo, ¿cierto?, con lo que nosotros creemos, o sea, ¿para qué se va a añadir a la iglesia? Eso nos va a causar problemas a él y a nosotros. Vamos a tener disgustos, malos rastros, ¿cierto? Mejor que busque una iglesia que crea lo que él cree que la Biblia, la Escritura dice. Por eso es que hay varias denominaciones, ¿cierto? Porque tenemos diferentes posturas en algunas cosas. Independientemente que sostengamos la fe evangélica o las doctrinas fundamentales, ¿cierto? Puede haber diferencia en algunas posiciones y que eso no dice que no sean nuestros hermanos en Cristo, para nada. Pero un miembro de la iglesia debe estar de acuerdo con nuestra confesión de fe, con nuestra declaración doctrinal. Entonces somos sinceros al principio, estamos de ser honestos, esto es lo que creemos, para que el miembro no se encuentre con sorpresa, ¿cierto? Después diga, oye, a mí no me dijeron que la iglesia creía esto, ¿cierto? Sería deshonesto para la persona que se está añadiendo, pero queremos ser honestos en decir que eso es lo que nosotros creemos, si no se va a encontrar con otra sorpresa fuera de lo que dice la confesión de fe, en lo sustancial por lo menos. Lo otro es tema de posiciones, que podemos estar dentro de la misma iglesia con esas diferencias. Entonces, una persona que anhela ser miembro debe expresar apoyo permanente para el ministerio de la iglesia, o sea, no va a estar remando siempre contra la corriente. Debe ser un aporte, ¿cierto?, para la congregación. Expresar voluntariamente que está dispuesto a someterse a la autoridad de la iglesia, siempre que la iglesia se someta a la Escritura. Obviamente, si una iglesia no se somete a la Escritura, debemos levantar la voz y decir, oye, esto no es bíblico lo que estamos haciendo. ¿Y qué se espera? ¿Qué la iglesia espera de un miembro de la iglesia? Por ejemplo, ¿qué yo como pastor espero de las personas que se añaden a la membresía de la iglesia? Y en general la iglesia, ¿qué espera un miembro? Que sea fiel al Señor por sobre todas las cosas. O sea, estas cosas no se pueden supervisar, pero sí se espera que sea fiel al Señor, que ame la palabra de Dios, que sea un creyente de oración, que asista a los cultos de la iglesia. Hermano, yo no espero como pastor que ustedes sean fieles a mí. Doy gracias por la buena comunión, la bonita comunión y el respeto que tienen hacia mí. Lo agradezco muchísimo, como yo también lo respeto a ustedes. Pero yo no espero que ustedes sean fieles a mí. Yo espero que ustedes sean fieles al Señor. Ese es mi mayor deseo. Me tomo ahí de las palabras del apóstol Juan cuando dijo, no tengo mayor gozo que que mis hijos anden en la verdad. O sea, no hay mayor gozo para una persona que quiere servir al Señor, que quiere enseñar la palabra con fidelidad, que esa palabra tenga efecto en la vida y que los creyentes anden en la verdad, caminen en la verdad. Entonces esperamos que cada creyente, y anhelamos que ustedes se hagan miembros los que no lo son, pero queremos que ustedes amen la palabra de Dios, amen la oración, asistan a los cultos con fidelidad, que utilicen los dones que el Señor le ha dado para el servicio de otros, que tengan un compromiso para alcanzar a otros con el Evangelio. No nos podemos conformar con nosotros. Y no es porque queremos una mega iglesia, sino porque el Señor nos manda a predicar, a hablar a otros de Jesús, a compartir la verdad del Evangelio. Esperamos que sea amable con sus hermanos en el trato, que si hay alguna diferencia la trate bíblicamente,
que anime, que fortalezca a su hermano, que proteja la unidad de la iglesia. Eso es lo que esperamos de la membresía de la iglesia. Eso es lo que espera el Señor por sobre todas las cosas, de cada uno de nosotros. Entonces, eso, hermano, en cuanto a la membresía de la iglesia. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios antes de terminar. Pastor, una consulta. ¿Por Bueno, qué la Iglesia Católica bautiza a los bebés? buena pregunta. Bueno, hay varias denominaciones que bautizan a los bebés. Tenemos, por lo menos, la Iglesia Católica. Ellos creen que es un sacramento que derrama gracia sobre el infante para la salvación. O sea, es una especie de salvación por obras, lo que cree la Iglesia Católica. Entonces, ellos bautizan a todos los infantes sin distinción, entendiendo que eso le otorga gracia para su salvación. Recuerden que si cumplen los sacramentos, hasta la extrema unción al final, ellos pueden entrar, ¿cierto?, al cielo de alguna forma. Tenemos a los hermanos presbiterianos. Ahora, cuando hablamos de los católicos, hablamos de una secta. Cuando hablamos de presbiterianos, hablamos de hermanos en Cristo. Tenemos nuestros hermanos presbiterianos que bautizan infantes, pero ellos con otra connotación, no como los católicos. Ellos creen que los hijos de los creyentes son parte del pacto, o sea, son parte del pacto de Dios. Nosotros tenemos una relación de pacto con Cristo, ¿cierto? La Biblia dice que Cristo estableció el nuevo pacto. Recuerden, esta es la sangre del nuevo pacto hecho en mi sangre. Vamos a hablar en el capítulo 7 de la confesión, que es una doctrina que yo espero explicarla bien porque es muy densa, que es la teología pactual, ya que es lo que nos pero los presbiterianos, que también son reformados en teología, ellos creen en el bautismo de infantes porque ven a los hijos como parte del pacto, como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Israel circuncidaba a los niños de 8 años y esa era la señal del pacto, o sea, señal de que eran parte del pueblo. Así también el nuevo pacto, como ellos creen una continuidad del pacto, creen que los hijos de los creyentes, solamente los hijos de los creyentes, pueden ser bautizados porque están dentro del pacto. ¿Ya? Ahí nosotros diferimos en eso, por eso nos bautizamos infantes, creemos que los que están dentro del nuevo pacto, que es diferente al antiguo, son los verdaderos creyentes, los que tienen el Espíritu de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, no creemos que nuestros hijos están incluidos dentro del pacto. Nuestros hijos necesitan arrepentimiento y fe y creer al Evangelio. Entonces, esa es nuestra diferencia con los presbiterianos. Ellos bautizan a infantes. Los anglicanos también, por ese lado, aunque un poquito más, la liturgia más parecida a la católica, pero por lo menos en Chile los anglicanos son evangélicos en su fe. También tenemos metodistas, ya el lado pentecostal, como que también bautizan infantes, pero ahí ya yo no sé por qué. Yo creo que a veces ni ellos saben por qué pasa. Entonces, ahí no sé por qué, nunca he escuchado una moción metodista. Creo que los metodistas pentecostales son, y los metodistas propiamente tal, bautizan infantes. Eso, hermana Alejandra. Pastor, ¿puedo hacer la última pregunta? Sí, por Es que supuesto. me vienen como muchas dudas. También asociado un poco a lo mismo. ¿Qué pasa si Cristo regresa en cualquier momento? Y bueno, los hijos tienen conocimiento de lo que la familia les enseña conforme a la palabra, pero ellos no han sido bautizados, porque se dice de que hay que arrepentirse y el bautismo, lo que mencionaba adelante. ¿Qué pasa ahí? Sí, Y ellos bueno, no han sido bautizados. cuando hablamos del bautismo, no hablamos Cuando son pequeños. sí, no hablamos que acredite salvación. O sea, una persona para ser salvo no necesita ser bautizado. Y la salvación es la forma en que yo llego a Dios y voy al cielo. O sea, tenemos el caso del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no fue bautizado, pero Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no es un requisito para la salvación el ser bautizado. Es un paso de obediencia del creyente. Probablemente si el ladrón en la cruz hubiera tenido más vida, se hubiera bautizado, ¿cierto? Pero estaba en su agonía y ahí creyó en Cristo. Entonces, el bautismo no es un requisito para la salvación. Es un paso de obediencia para el cristiano y para la membresía de la iglesia. La salvación, el arrepentimiento y la fe es lo que debe tener una persona para ser salvo. Entonces, si un adolescente, no sé, un joven que ya tiene conciencia, él creyó en Jesucristo, se arrepintió de sus pecados, ¿cierto? Y no ha sido bautizado, pero muere, o viene Cristo, como usted dice antes, entonces él va al cielo.
porque ha creído en Cristo. Ese es el requisito, arrepentimiento y fe. Ahora, si no se ha arrepentido y ha creído, entonces no. Eh, Eso en cuanto a los hijos que ya tienen una edad consciente, ¿cierto? Donde entienden ya el Evangelio, donde ya se manifiesta realmente la depravación total o el pecado en sus vidas. No así en el caso de los que no tienen conciencia. Yo creo que cada niño que muere en la infancia, ¿cierto? Si Cristo viene, no hay conciencia de pecado, yo creo que va a la presencia del Señor y la muerte de Cristo se aplica sobre ellos. Creo yo, por el carácter de Dios, porque Dios no va a condenar a quien no le ha dado la capacidad de poder creer. Eso, hermana Alejandra, no sé si respondí, entendí bien su pregunta y la respondí. Sí, pastor, muchas gracias. Muy bien. Eso, hermanos, no sé si hay alguna otra consulta. Pastor, Hermana, una consulta. Bueno, dos en una. Una es si este estudio también lo va a compartir. le debo varios, hermana Marcia. Tengo que compartir varios. Pero recuérdeme con un mensajito y yo se lo envío todo. Ya. Y la otra es, tal vez no ahora, pero si después alguna vez a los interesados nos podría citar, no sé, alguna Biblia de estudio de teología sistemática, algo como para tener un ordenamiento y ir estudiando como un poquito más paso a paso, para quienes a lo mejor manifiesten interés, porque uno trata de recoger todos los materiales que tenemos, que hemos ido adquiriendo durante todo este tiempo, gracias a Dios, pero aún así siento que a lo menos yo tengo como muchas cosas aisladas que necesito juntarlas como una especie de mapa conceptual. Entonces eso creo que un texto más poderoso que unifique todos esos criterios. Sí. Siento. Bueno, yo siempre recomiendo a tener paciencia. Por ejemplo, no todas las cosas las vamos a entender inmediatamente. A lo mejor yo en los estudios menciono muchísimas cosas, pero hay cosas que me han costado años entenderlas o años de estudio y otras cosas que no entiendo todavía. Entonces, también trato de tener paciencia para saber que en el futuro, mientras vaya madurando en la fe, voy a ir entendiendo cosas que hoy día no entiendo. Entonces, número uno, tener paciencia para no enredarse, porque cuando uno quiere abarcar mucho, finalmente no abarca nada, sino centrarse poco a poco en los temas e ir estudiando a través de los años. Eso número uno. Segundo, lo que yo aconsejo, antes de cualquier estudio profundo de un libro, por ejemplo, una teología sistemática, lea 2 o 3 veces la Biblia completa, Amén. para que tenga un panorama general de la escritura. O sea, si no ha leído la Biblia una vez completa, no vaya a leerse una teología sistemática de 2000 páginas, porque eso tiene más o menos. ¿Entiendes? Entonces, lea la Biblia varias veces para que usted tenga un contexto general de la escritura y pueda mirar cualquier libro, ¿cierto? Con una perspectiva bíblica y pueda aprender a criticar también, porque los hombres se equivocan. O sea, hay muchas cosas en que vamos a estar de acuerdo con muchos, pero otras cosas que yo no estoy de acuerdo. Yo le puedo recomendar 3 Biblias de estudio, pero en muchas cosas, a lo mejor, en posiciones pequeñitas, no va a estar de acuerdo. Por ejemplo, yo recomiendo mucho la Biblia de estudio de John MacArthur, que es muy buena, pero no estoy de acuerdo en cosas pequeñitas con John MacArthur. Pero por temas de posiciones bíblicas, ¿me entiendes? Pero que no son diferencias grandes ni abismales, sino pequeñitas, pero es una muy buena Biblia de estudio. O la Biblia Holman, o la Biblia, la que más me gusta es la Biblia de Estudio de Herencia Reformada, pero que es presbiteriana, o sea, ahí se va a encontrar con el bautismo infante, pero trae las confesiones de fe, trae una posición reformada, ¿entiendes? Me gusta mucho. O la Biblia de la Reforma, también, que es de R.C. Sproul. Entonces son buenas Biblias, pero siempre nos vamos a encontrar con diferencias, ¿entiendes? Entonces cuando yo ya tengo una madurez cristiana y una seriedad en la escritura, entonces yo aprendo a separar, ¿cierto? A analizarlo todo, pero no tampoco a creerme todo lo que me digan, porque cuando estoy recién y no tengo esa madurez y leo, un joven a veces lee un libro y no, lo cree todo, ¿me entiendes? Entonces, a veces sí, todo es bíblico, pero a veces también no. A veces nos vamos a encontrar con cosas que nos equivocamos, como también yo me equivoco a veces en posturas bíblicas o no estamos hablando de lo esencial, sino en cosas y en el tiempo incluso he cambiado posturas bíblicas. Antes, lo que yo creía hace 10 años, en algunas cosas no es lo que creo hoy día. Y eso debemos abrirnos a eso, a que todos vamos a ir, ¿cierto? En algunas posturas cambiando, mientras Dios nos dé luz. Cuando más luz recibamos de parte del Señor en la Escritura,
Vamos a ir entendiendo más la escritura y vamos a decir, esto no era tan así como yo lo veía. Los mismos que han venido de otra iglesia se han dado cuenta a través de la misma palabra, oye, esto no era así. Esto muchos me lo han dicho. Entonces así nos vamos dando cuenta todos. Y vamos madurando y vamos creciendo. Entonces yo aconsejo eso, hermana, leer unas par de veces la Biblia completa. Es importante tener una lectura sistemática de la Biblia. Ojalá por lo menos una vez al año leer la Biblia completa. No cuesta mucho, hermano. Son 4 capítulos diarios que usted va a leer en un año la Biblia completa. Entonces, como consejo, procura hacerla todos los años. Y si es más buen lector, bueno, más de una vez al año completo. Amén. Entonces eso le va a dar un panorama general de la Biblia. Antes de eso, es importante tener la Biblia en la mente. Cuando uno tiene el panorama general de la Biblia en la mente, no es que se sepa todos los versículos y todos los libros, pero sí tiene un panorama general, ya lo he leído varias veces. Entonces puede introducirse a cualquier libro y juzgarlo bien si es bíblico o no. Ahora, hay que leer buenos libros. Hay teología sistemática de Wayne Grudem, que hay cosas muy, muy buenas y otras que, como diría, distintas posturas. Hay varias. Y está saliendo muy buena literatura también. Muy buena literatura. Yo jamás voy a decir los cristianos no lean libros. Yo todo lo contrario, lean libros. Pero que estén basados en la escritura. Pero buenos libros para que no pierdan el tiempo en libros. Por ejemplo, a mi hermano Ariel se le ven buenos libros ahí atrás. Varios buenos ahí que pueden leer. Allá pueden sacar varios para adquirir. Pero es bueno leer libros, ¿cierto? Uno aprende muchísimo. ¿Y por qué? Porque Dios ha dado dones a los hombres. Y a veces estos dones de Dios han escrito libros, ¿cierto? De acuerdo a las capacidades y dones que Dios le ha dado y los conocimientos de año y los estudios de año. Entonces nosotros nos beneficiamos de esos libros y esos estudios de estos hombres de Dios. Entonces eso es importante, estar nutriéndose. Y a veces las cosas que no entendemos, otros nos las pueden explicar de manera más simple. Recuerden que hay cosas muy claras y simples en la Biblia, pero hay otras cosas que son más difíciles de entender. Eso, hermana Marcia, pero por interno les puedo recomendar varias cosas. Sí, excelente la respuesta. Gracias. Amén, hermana. Muy bien. ¿Oramos para terminar? Si es que no hay más preguntas. Bien. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por su amor y su bondad, por su misericordia. Gracias por este tiempo de estudio junto a mis hermanos. Bendícenos, Señor, y ayúdenos a aprender cada día más, Señor, de su palabra. Le alabamos, Padre, porque usted es bueno. Le alabamos por su misericordia y le damos gracias, Señor, por la iglesia que Cristo alcanzó por su propia sangre en la cruz. Gracias porque somos parte de ella y porque Cristo pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Le alabamos, Señor, y pedimos crecimiento espiritual, sabiduría para poder entender su verdad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto nuevamente. Ya nos quedan 2 viernes más para terminar este proceso de estudio. Un abrazo grande a todos y el Señor les guarde. Dios le bendiga, pastor. Nos vemos, pastor. Hermano. Bien, descanse. Bendiciones. Chao. 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 Hermana Cori.